Hemos esperado 5 minutos y puntualmente comenzamos nuestra clase. Esta clase es bastante larga, jóvenes. Es largo, así que tengámonos paciencia. Vamos a hablar de las enfermedades renales, o sea, todas las enfermedades del tracto urinario, de las vías urinarias en el hombre que son adquiridas. Comenzamos por el infarto renal, que es causado por un tromboembolismo, por alguna enfermedad cardiovascular. Existe la embolia arterial renal, causada por traumatismo, la drepanocitosis y la disección aórtica. Fíjense, esto es lo que se ve en la tomografía, una imagen en cuña. Hay que ver la magnitud, la edad del infarto, la atenuación baja, la formación en cuña, esto es típico, y la base de la cápsula y del vértice al ilio, o sea, la base de la cuña está acá en la periferia del riñón y el vértice está justamente aquí en el ilio por donde ingresa la arteria y la vena renal. Tenemos infartos agudos, infartos crónicos. Los infartos agudos son acúmulos de sangre o líquido subcapsular y los crónicos son cicatrices y presentan un riñón retraído. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial de estas patologías? La pielonefritis aguda, la metástasis, lesiones linfomatosas pequeñas, etc. Fíjense, aquí tenemos un infarto, una imagen típica de infarto, con la base aquí en la periferia, y aquí está el ilio renal por donde sale la pelvis, ingresa a la arteria. Aquí tenemos otra imagen típica. Vean acá. Así es. Estenosis de la arteria renal. Es causada por una hipertensión renovascular, nos causa una hipertensión arterial renovascular. Las causas de esta estenosis son la arteriosclerosis y la estenosis fibrodisplástica. ¿Qué estudios realizamos para el diagnóstico de esta patología? Una angiografía, una angiotomografía o una angioresonancia. Vean acá. Tenemos una imagen típica de la lesión. La angioresonancia presenta una sensibilidad del 100% y una especificidad del 93 al 97%, presentándonos 4 grados de estenosis. 0, que es normal, menos del 50%, que es leve, entre el 50 y el 75% es moderado y más del 75% de oclusión arterial, eso ya es grave, ¿no es cierto? Fíjense acá, una estenosis de la arteria, esta es la aorta y esta es la arteria renal del lado derecho y esta es la arteria renal del lado izquierdo. Ven ahí otra imagen donde se ve la oclusión arterial. Otra imagen, fíjense, acá está la aorta y aquí el lugar donde nace la arteria renal de la aorta se encuentra cerrado. Aneurismas y fístulas arteriovenosas. Tenemos una clasificación de los aneurismas que son saculares, fusiformes e intrarrenales. La causa más frecuente para la presentación de los aneurismas y de la fístula arteriovenosa es la arteriosclerosis. Otras patologías, tenemos la fibrodisplasia de la media, el embarazo, la neurofibromatosis y el síndrome de Ehlers-Danlos. Los intrarrenales se asocian a la poliarteritis nodosa o enfermedad de Wegener. Los intrarrenales, vean acá, la imagen sacular, vean esta imagen sacular, vean acá esta típica imagen sacular, ¿no es cierto? Y vean acá, esta es una imagen, esta es una tomografía y es una angioresonancia, donde vean acá se ve la imagen típica. Este es un catéter, fíjense, han llegado con el catéter e introdujeron un medio de contraste. Las fístulas. Tenemos fístulas congénitas adquiridas. ¿Cuáles son las causas de estas fístulas? Traumatismos penetrantes, cualquier herida con algún cuchillo, cirugías de riñón, tumores renales y patologías inflamatorias.
Vean acá, aquí tenemos una fístula, esta es una fístula, aquí tenemos otra fístula, vean acá. Esta es otra fístula, vean. Oclusión de la vena renal. Todo lo anterior fue arterial, ahora vamos a la vena renal. Van a disculpar, jóvenes, que estoy con un síndrome gripal que me tiene medio mal. La oclusión de la vena renal, tenemos oclusión de causa intrínseca por una extensión directa, por una trombosis de la vena renal asociada a una enfermedad renal primaria. Tenemos la trombosis de la vena cava inferior por una trombosis procedente de las venas de la pelvis. Tenemos la trombosis de la vena renal como fenómeno primario en lactantes. Fíjense, esta es la vena renal y aquí está el trombo. Fíjense, el trombo. Hoy en día los vasculares son tiluchis para resolver estas patologías. Clampean la vena acá y acá, abren la vena, retiran el trombo y lo suturan y no es más. Fíjense acá este gran trombo. Enfermedades del ureter adquiridas. El ureter, este conducto, puede obstruirse y una compresión externa. Causa intrínseca, tenemos cálculos, tenemos tumores y cualquier proceso inflamatorio que pueda presentarse en el ureter. Obstrucción extrínseca. Tenemos estreñimientos graves cuando hay esofecalomas, obstrucción secundaria, acodamiento, fibrosis alrededor de los ureteres redundantes, trastornos ginecológicos benignos como la endometriosis o el síndrome de la vena ovárica derecha. ¿Se acuerdan que les conté de esa jovencita brasilera que cuando tenía presentaba su menstruación, ya presentaba cólicos renales? Infiltración neoplásica local asociada con carcinoma de cuello uterino, linfadenopatía pélvica, cuando hay tumores en el hombre, cuando tenemos cáncer de testículo, toda la cadena ganglionar retroperitoneal se hipertrofia, se agranda y comprime extrínsecamente al ureter, ocasionándonos un cólico renal, una hidronefrosis. Y tenemos lesiones ureterales iatrogénicas y la fibrosis retroperitoneal o enfermedad de Ormond, que vamos a hablar a continuación. ¿Qué es la fibrosis retroperitoneal o enfermedad de Ormond? También llamada fascitis retroperitoneal, también llamada fibrodisplasia retroperitoneal crónica. Más conocida, todo esto es lo mismo, pero lo más con el nombre que más se conoce con la enfermedad de Ormond. Es una fibrosis del retroperitoneo. Mire cómo adelgaza acá. Todo el retroperitoneo está adelgazado y ahí lo agarra y lo comprime a la vía excretora, ocasionándonos una hidronefrosis bilateral. Las causas. Tenemos enfermedades malignas, como la enfermedad de Hodgkin, carcinoma de mama y carcinoma de colon. Tenemos causas medicamentosas como la mitisergida, un derivado del cortisol de centeno que se utiliza para la migraña, y raras veces son de causa idiopática. Clínicamente presenta dolor en la región lumbar, la infección es rara, puede haber aumento de la urea, por supuesto que si comprime la vía excretora por vía retroperitoneal, comprime los dos ureteres, hay hidronefrosis y nos ocasiona una insuficiencia renal, por eso aumento de la urea. Hay pérdida de peso, fíjense, hay anorexia y hay el malestar general propia de esta patología. ¿Cómo diagnosticamos? Mediante una urografía excretora, una urografía retrógrada, o sea, una pielografía ascendente, una ecografía,
una tomografía, una resonancia magnética y una tomografía con emisión de positrones. Con todos estos medios diagnósticos podemos diagnosticar la enfermedad de Ormond. El tratamiento. Puede que haya una regresión espontánea, puede, pero generalmente el tratamiento es quirúrgico, se pueden utilizar corticosteroides, los ureteres deben resecarse quirúrgicamente de la placa fibrosa y rara vez existe un autotrasplante y se debe hacer biopsia del tejido fibroso. Bueno, ¿qué hacemos nosotros los urólogos cuando estamos frente a esta patología? El tratamiento quirúrgico consiste, todos ustedes saben que el retroperitoneo, que el ureter es extraperitoneal. Va por fuera del peritoneo, va por el retroperitoneo, ¿no es cierto? Entonces, para evitar esta patología no nos dañe los riñones, entonces nosotros, en el lugar de la implantación del ureter, prácticamente a partir de ahí lo abrimos el retroperitoneo y al ureter lo colocamos dentro de la cavidad peritoneal. Y de esa manera nosotros, y en el lugar donde ingresa el ureter, nosotros dejamos una boca grande para que no se cierre y me comprima el ureter. Ese es el tratamiento quirúrgico en sí. Que se pueden utilizar corticoides, es cierto, con resultados no muy alentadores. Mejora, pero no es un tratamiento definitivo. Obstrucción ureteral secundaria a enfermedad maligna. La obstrucción ureteral asociada a enfermedad maligna fue un suceso terminal debido al mejoramiento del tratamiento de la derivación urinaria. Está indicado, aquí vean, este es el riñón derecho, aquí el ureter, este está con peristalsis, aquí está pasando la orina, pero fíjense esta dilatación, aquí hay una estenosis del ureter con una hidronefrosis importante del riñón izquierdo, ¿no? ¿Cierto? El objetivo del tratamiento es dejar el tracto urinario intacto y provocar la menor morbilidad. O sea, esto puede ser causada por una compresión extrínseca, por decirles. ¿Un mioma uterino grande puede ocasionar esta patología? Puede ocasionar, claro que sí. Un cáncer de colon, un tumor grande que puede comprimir el ureter, puede comprimir el ureter. Entonces, lo que se tiene que hacer muchas veces, cuando hay alguna patología ovárica grande, lo abraza y lo agarra y lo abraza al ureter y lo comprime y ocasiona esta patología. Lo que se tiene que hacer es tratar de liberar todo el trayecto ureteral y extirpar el riñón causante de este problema. Enfermedades adquiridas de la vejiga. Tenemos la cistitis intersticial, úlcera de Hunner, o también llamada fibrosis submucosa. ¿En qué consiste? Fíjense, jóvenes, para comprender esto. Esta es la serosa, la muscular profunda, muscular superficial, que es la circular, y existe una longitudinal interna, circular media y longitudinal externa, la serosa. Y tenemos la mucosa y la submucosa, ¿cierto? Ya. La cistitis es una patología, principalmente es una enfermedad de las mujeres de mediana edad, generalmente están por los 40, 50 años. Se caracteriza por fibrosis de la pared vesical con la consiguiente pérdida de capacidad. ¿Qué quiere decir esto? Esto es una vejiga normal, fíjense. Y la cistitis intersticial agarra, se presentan lesiones pequeñas o pueden ser un poco más grandes en la mucosa de la vejiga. Se perfora, si me quieren, o se ulcera mejor. Se ulcera la mucosa y la submucosa vesical y se abre, ocasionando pequeños sangramientos. Pero, ¿qué va a ocurrir? Así como se abrió, así como hubo una úlcera, también va a haber un proceso cicatrizal. Cicatriza, pero ¿qué ocurre? Cicatrizando esa porción de vejiga, pierde totalmente su elasticidad. O sea, que va a haber una lesión acá, va a haber otra lesión acá, va a haber otra lesión,
y van, mientras unas están cicatrizando, otras se están abriendo, otras van regresionando, otras recién están comenzando. Pero todas me van a ocasionar un proceso cicatrizal que a la larga va a dificultar la distensión de la vejiga. Y si dificulta la distensión vesical, quiere decir que vamos a tener una vejiga de pequeña capacidad. ¿Cuáles serán los síntomas urinarios frente a una vejiga de pequeña capacidad? ¿Alguien responde para que no se duerman? ¿Incontingencia urinaria? ¿Perdón? ¿Poliuria? ¿Incontingencia urinaria? Exacta, urgencia urinaria, correcto, poliuria. ¿Por qué? Porque la vejiga se va a llenar rapidingo de orina y ya nomás le va a inducir a la paciente, va a ver el mensaje por vía aferente y el retorno, quiero orinar. Entonces, como no puede distenderse mucho, puede haber incontinencia urinaria, ¿no es cierto? Por rebosamiento. Y la poliuria, o sea, cada ratingo están orinando. ¿Y cuál es el diagnóstico clínicamente? ¿Qué manifiesta la mujer? La mujer dice, doctor, cada que voy cuando a orinar, diga que siento un alivio, me pasan todos los dolores. Pero cuando a medida que va juntándose la orina en la vejiga, comienza mi martirio, doctor, comienza a doler, cosa que yo tengo que correr a orinar para que me pase el dolor. Entonces, esa distensión vesical es la que le causa un dolor intenso a la mujer. Esta patogenia no les voy a preguntar para no confundir los jóvenes. Pero ¿qué va a pasar? Va a haber una inflamación neurogénica, hay una liberación de neuropéptidos, donde se altera la secreción diferencial de mediadores de las células cebadas. El cambio primario es la fibrosis en las capas profundas de la vejiga. Aquí está, vean. Se presenta una úlcera y luego va cicatrizando y todo este sector pierde elasticidad, ya no se distiende. La capacidad vesical está disminuida y la mucosa adelgazada con úlceras y grietas. Bueno, de histología tampoco no les voy a preguntar. Clínicamente, ¿qué va a presentar? Puede que haya una historia de alergia, hay polaquiuria, hay nicturia, dolor suprapúbico, dolor en la uretra, periné, hay una hematuria macroscópica y la mujer se presenta tensa y ansiosa. Hay una sensibilidad en la región de la vejiga y hay una hipersensibilidad en el área suprapúbica. En el laboratorio vamos a encontrar hematuria microscópica y las pruebas de la función renal van a estar normales. En los datos radiológicos, ¿qué vamos a encontrar? Urografía excretora normal, a menos que exista reflujo, en tal caso hidronefrosis. O sea, puede haber reflujo si la vejiga se achica, ¿no es cierto? En la cistografía se observa reflujo y la vía excretora superior está dilatada. El cistograma, o sea, la cistografía nos va a mostrar una vejiga con poca capacidad. ¿Qué exploración instrumental tenemos que realizar nosotros? La cistoscopía, que es diagnóstica, es muy importante porque vamos a ver directamente todo este tipo de lesiones dentro de la vejiga. En un paciente que no ha sido tratado antes, la mucosa de la vejiga puede ser normal. Si se realiza una segunda distensión, se ven áreas de hemorragia punteadas sobre la porción distendida y existe una congestión y unas reacciones de hematosa y hemorragia petequiales. A ver, esto quiere decir, jóvenes, que ustedes tienen que tener mucha atención a las manifestaciones primarias en la mujer. Porque luego dice el amor, doctor, parece que tengo infección porque me duele aquí el bajo vientre y cada que me vienen las ganas de orinar y hay un dolor intenso, doctor, que voy a orinar y bueno, se me pasa el dolor. Pero a medida que este dolor no me descansa, porque a medida que tomo agua, y no es más que tome agua para que comience mi dolor, lógicamente, al tomar
al haber ingesta de líquidos aumenta la diuresis, ¿no es cierto? Y llega más cantidad de orina a la vejiga. Cuando hacemos el diagnóstico, cuando son iniciales las patologías, puede que en la cistoscopía no encontremos nada, pero a medida que el cistoscopio está dentro de la vejiga y el suero está entrando, el suero que nosotros hacemos con un suero fisiológico de 1000, va entrando paulatinamente dentro de la vejiga, nosotros vemos que al comenzar el estudio, puede que no haya habido ningún problema directamente al observar en la mucosa de la vejiga, pero a medida que va aumentando el estudio, la mujer comienza a presentar dolor, doctor, me está doliendo, porque la cistoscopía no se hace bajo anestesia. Entonces, doctor, me está doliendo. Entonces, cuando le duele, sí, señor, espere un ratito, inmediatamente comienzan a haber unas rajaduras en la mucosa vesical y comienza a haber un sangrado. Entonces, son datos que para el urólogo, ustedes son estudiantes, para el urólogo no pueden escapar para hacer un diagnóstico. ¿Cómo voy a diagnosticar? Primeramente un diagnóstico clínico y el diagnóstico va a ser histopatológico. Tengo que hacer una biopsia sí o sí de la pared de la vejiga para que el patólogo me indique que es una cistitis intersticial. Diagnóstico diferencial. Con una ulceración por tuberculosis, puede haber piuria, con la esquistosomiasis, donde presentan úlceras vesicales, se sugiere diagnóstico en el paciente que vive en áreas endémicas. Las complicaciones, puede haber estenosis ureteral gradual y un reflujo y sus consiguientes secuelas. El tratamiento, jóvenes, ha sido esta patología prácticamente ha matado mucha gente hasta que se fue estudiando minuciosamente y se vio que al principio la sobredistensión hidráulica y lavado con nitrato de plata y la electrofluoración de la mucosa vesical mejoraba este cuadro clínico, pero no era una mejoría que todo cirujano esperaba, eran medidas paliativas. Pero desde que se comenzó a utilizar el DMSO, el dimetilsulfóxido, y se hace un cóctel de dimetilsulfóxido, pues se puede colocar hidrocortisona o meticorten, se utiliza algún antihistamínico, se puede colocar, o sea, el corticosteroide ayuda bastante, se utiliza heparina sódica y nosotros le aumentamos silocaína al 2% sin adrenalina. ¿Por qué? Porque ahí nosotros a la paciente bajo anestesia, colocamos todo este cóctel de dimetilsulfóxido, prednisona o hidrocortisona, utilizamos heparina, utilizamos silocaína, en fin, y eso lo introducimos en un suero fisiológico de 1000 y lo ponemos en una altura, bastante altura, cosa que entre ese contenido del suero bajo presión y me provoca una sobredistensión vesical, o sea que la distienda la vejiga y la rompa, la raje por dentro, si me permiten la expresión, la raje por dentro, y en todas esas rajaduras todos estos medicamentos se van a tomar contacto con la vejiga y la paciente va sintiendo una mejoría notoria. Yo, a Dios gracias, este tratamiento lo he hecho muchas veces acá en Santa Cruz con buenos resultados. ¿Cuáles son las medidas de sostén? Hay que utilizar sedantes generales o vesicales. En la uretritis senil ayudan los supositorios vaginales de dietilestilbestrol, estamos hablando en las personas viejitas, y en cuadros infecciosos dar antibióticos adecuados. El pronóstico, la mayoría de los pacientes responden a las medidas anteriores, los que no lo hacen pueden requerir cirugía. Yo nunca, desde que comencé a utilizar el dimetilsulfóxido y toda esa mezcla que aprendí allá en el hospital en San Pablo, prácticamente nunca he tenido necesidad de operar a un paciente por esta patología. Entramos en incontinencia urinaria.
¿Hay incontinencia en el hombre? Por supuesto que sí. Tenemos aquí, fíjense, la vejiga. Aquí está el esfínter interno, que es involuntario, o de fibra lisa, y aquí está el esfínter externo o voluntario, que es de fibra estriada, ¿no es cierto? Para orinar, nosotros hacemos una maniobra de Valsalva, donde presionamos la pared de la vejiga para que elimine su contenido. Después, ¿cuándo puede haber incontinencia en un hombre? Después de una prostatectomía puede desarrollarse incontinencia urinaria parcial o completa, especialmente después de la prostatectomía radical. Cuando se presenta esta patología en jóvenes, hoy en día existe la fisioterapia pélvica. Son personas especializadas que se dedican a estudiar el piso pélvico y tienen aparatos de fisioterapia para tratar de activar toda esta musculatura para mejorar esos cuadros de incontinencia. Existe un daño intrínseco al esfínter uretral del músculo liso, el interno. Puede haber un daño al esfínter voluntario externo o su resección. Esto es raro. O sea, difícilmente se puede resecar el esfínter externo. Generalmente el esfínter interno sale con la cirugía prostática. Existe un control urinario mediante un esfínter artificial. ¿Se pueden colocar esfínteres artificiales? Por supuesto que sí. Se forma un tubo con un colgajo rectangular de la capa gruesa de la capa circular media del músculo detrusor en la parte anterior que permite una acción de esfínter. Existen agentes para abultar, colocar alrededor del cuello de la vejiga. O sea, debajo del cuello de la vejiga nosotros inyectamos un componente de silicona, puede ser, para que esto comprima, hay una compresión extrínseca, sirva como un pequeño obstáculo que nos permita vencer ese obstáculo realizando la maniobra de Valsalva, ¿no? También existen hoy en día, se colocan mallas de Marlex, al igual que la incontinencia urinaria en la mujer, colocamos mallas para evitar la pérdida urinaria. Lo mismo se puede hacer en el hombre. ¿Qué es la enuresis? Es la inmicción involuntaria en la cama durante la noche en los niños. Esto se presenta por una falta del desarrollo o falta de maduración, mejor, del sistema nervioso que va a inervar el sistema urinario bajo en los niños. Pero también puede ser no por esa causa, sino por un problema de origen psicológico o secundaria a algunas enfermedades orgánicas, y generalmente por retraso en la maduración del sistema nervioso por disfunción mioneurogénica intrínseca de la vejiga. La mayoría de los niños logran espontáneamente el control nocturno a la edad de 10 años. O sea, todos creo que alguna vez nos hemos orinado en la cama, ¿no es cierto? Pero lo más triste es cuando esto es ocasionado por miedo o por temor en los niños. Ustedes se acuerdan esa película, El Gladiador, ¿no es cierto? Donde al comienzo nomás de la película lo agarran al general romano y lo llevan a un circo donde hacían entrenamiento para luego llevarlos a Roma, y sale un tipo y de miedo se orina, ¿no es cierto? Se orinan de miedo. La persona de miedo puede orinarse, claro que sí, puede perder el control del esfínter. Entonces, si en adulto consciente ocurre eso, más aún en los niños, principalmente cuando esos padres que son unos animales llegan a la casa peleando, gritando, alzando la voz, pegándole a la mamá, botando las cosas, haciendo un escándalo. Entonces los niños ven eso y solo de sentir comienzan a orinarse de miedo. Entonces los papás muchas veces somos los causantes de estos problemas en esas criaturas. ¿Es importante la psicodinámica? Por supuesto que sí. El entrenamiento del control vesical debe iniciarse después de 1 año y medio de edad. El intentarlo da la enseñanza al niño, quizás no desarrolle el control inhibidor. ¿Qué quiere decir esto? Yo tenía un hijo que tenía este problema cuando estaba estudiando en la universidad. Entonces,
yo me tornaba una noche, nos turnábamos con mi mujer una noche y ella se turnaba otra noche, donde el último que se dormía, porque nosotros estudiábamos en la universidad, lo hacía orinar. Lo parábamos al niño y que orine. Y bueno, si me tocaba a mí, yo ponía el despertador a las 2:30 o 3 de la mañana, despertaba a las 3, iba donde mi hijo, lo paraba y lo hacía orinar. Y después a las 5 de la mañana prácticamente otra vez el despertador y iba y lo hacía orinar para mantenerlo sequito, porque más aún cuando hacía frío en Sucre, ¿no? Entonces, que exige un trabajo minucioso de parte de los padres, claro que sí, pero da buenos resultados. Entonces, ¿qué se va haciendo? Si yo despertaba a las 2 de la mañana, cuando ya iba más o menos unos 20 días, un mes, pónganse, de despertar a la misma hora, íbamos alargando media hora, y ya no despertaba a las 2, sino a las 2:30, y luego a las 3, y entonces íbamos alargando los espacios entre micción y micción hasta que los niños van controlando la orina, siempre con cariñito, nada de estar pegándolos, que porque te orinaste, cochinazo, ya sos viejo, y esto puede durar inclusive en la escuela. Entonces, jóvenes, es una enfermedad más de origen de tipo psicológico. Hay que tener mucha confianza con los niños, mucho cariño, pero también puede ser de origen neurogénico. Puede ser causado por el nacimiento de un hermano, una enfermedad aguda puede acompañar o ser seguida de recurrencia del doctor nocturno incompleto, puede haber un estrés fisiológico o psicológico, restablece la presencia de la vejiga inestable. O sea, la inestabilidad psicológica en los niños es terrible para esta enfermedad porque les aumenta la enuresis. Hay una ansiedad, mojan la cama, la capacidad vesical es disminuida, puede haber una poliquiuria y una urgencia en los niños. ¿Cuáles son? ¿Qué signos? Todos los estudios generales, clínicos en los niños aparentemente son normales. En el laboratorio, incluido la orina, es normal. En la radiología, en la urografía excretora es normal, la cistografía no presenta trabeculación y en la radiografía no presenta orina residual. Y en la exploración instrumental, la uretrocistoscopía es normal, los estudios cistométricos son anormales. O sea, la cistometría y es un estudio cuando tenemos nosotros una vejiga neurogénica. Entonces, es necesario hacer un estudio urodinámico en los niños para estar más tranquilos, porque primero uno les pide examen de orina, urocultivo, y uno ve que todo está normal, pero dice la mamá, no, doctor, se orina en las noches. Entonces hay que buscarle si primero no es de origen infeccioso. Cuando está todo normal, entonces recién nos vamos para tratar de investigar alguna vejiga neurogénica. Si nos dicen que está normal el estudio de la vejiga neurogénica, no es problema neurogénico, entonces se habla con la familia y se dice, bueno, señora, ¿qué está pasando con el esposo? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo están las relaciones maritales? ¿Pelea, no pelea? ¿Las bebidas? Y se les indica, pues no, si ustedes quieren matarse, vayan afuera, agarren su movilidad, váyanse al parque urbano, peleen, puñetense, listo, y ya cuando les pase toda la bronca, vuelvan a casa y recién tranquilos frente a los hijos. Así debe ser. Diagnóstico diferencial de la enuresis: obstrucción, estenosis uretral distal, infección y una enfermedad neurogénica. Tratamiento: después de la cena se deben limitar los líquidos, evitar el café, el té, se debe vaciar la vejiga completamente a la hora de acostarse. El niño será despertado un poco antes de la hora habitual en la que moja la cama. Es lo que les dije, es un entrenamiento que uno le va haciendo a la vejiga. Esto yo tengo experiencia porque uno de mis hijos tuvo este problemita, ¿no? Farmacológicamente se utiliza la imipramina. Esto me ha dado muy buenos resultados. La imipramina o el tofranil. Cuerpos extraños introducidos en la vejiga y en la uretra. Existen, jóvenes,
Ya les voy a mostrar, cuando veamos imágenes, qué tendrá pues el hombre y la mujer en la cabeza, ¿no es cierto? Pero se introducen cuerpos extraños. Hay un tipo que se introdujo un destornillador de esos delgaditos que utilizan los radiotécnicos, los que arreglan televisores, ¿no es cierto? Y con eso se masturbaba y el destornillador se le entró hasta adentro. Y yo se lo saqué, se los voy a mostrar, lo tengo bien documentado. Y una mujer, claro, en ellos no pude documentarla porque era una amiga, se introdujo, se masturbaba con una ampollita de atropino de chiquitinga y la ampolla se le entró y el momento de retirarlo se nos reventó la ampolla y tuvimos que hacer una pequeña incisión chiquitín en la vejiga para retirar los pedazos de vidrio de esa ampolla. Lógicamente al marido no le avisamos, buscamos un cálculo para ahí, le dijimos que se obstruyó con esto y no es más. Entonces ocurren tanto en el sexo masculino como en el sexo femenino que se introducen instrumentos, ¿no es cierto? Puede causar cistitis, hay hematuria, revela los objetos metálicos mediante radiografías, se utiliza también la cistoscopía. Y mediante la cistoscopía se extraen también estos objetos o también realizando maniobras o realizando cirugías. Fístulas vesicales. Aquí está la vejiga, perdón, este es el útero, esta es la vagina y esta es la vejiga. La vejiga, pues, y aquí está la uretra y aquí está la vagina, ¿no? La vejiga puede comunicarse con la piel, o sea, se comunica vejiga a piel, una fístula vesicocutánea. Vejiga a intestino, fístula enterovesical. Y vejiga a vagina, fístula vésico-vaginal. La enfermedad intestinal primaria, como ser diverticulitis, el cáncer de colon y enfermedad de Crohn, son la causa principal, estas tres patologías, para la fístula enterovesical. La enfermedad ginecológica primaria, necrosis por presión durante el parto difícil y el cáncer cervicuterino pueden causar esta fístula vésico-vaginal. Y el tratamiento para una enfermedad ginecológica después de la histerectomía, cesárea bajo radioterapia de tumor, y generalmente todas estas maniobras, todo trauma que se produzca en el canal del parto nos puede ocasionar una fístula vésico-vaginal. ¿Qué va a pasar clínicamente? Hay una sensibilidad en el abdomen, fíjense acá está la vejiga y aquí está el intestino, ¿cierto? La orina se va a presentar infectada, claro, porque el contenido intestinal entra a la vejiga, orina con restos alimenticios y orina infectada. Va a haber una irritabilidad vesical por la infección, por supuesto. Paso de heces y gas a través de la uretra, o sea, de aquí por peristaltismo los gases intestinales van a entrar a la vejiga y en el momento de orinar, en el momento de la micción, los pacientes dicen, doctor, diga que me peí orinando, sonó como si fueran pedos, ya está listo. No hay dónde perderse, jóvenes. Entonces, hay que ver las tres causas, la diverticulitis, el cáncer de colon y la enfermedad de Crohn, a ver si no son las causantes por una fístula enterovesical. Existen cambios en el hábito intestinal y hay signos de obstrucción intestinal. La fístula vésico-vaginal, esta anterior es fístula vésico-intestinal o enterovesical también. Esta es fístula vésico-vaginal. Existe un escurrimiento de orina constante por la vagina. La mujer orina y orina y orina y todo el tiempo y no para, tiene que ponerse pañales. Hay una abertura fistulosa. Puede haber una fístula uretero-vaginal, por supuesto que sí, fístulas vésico-vaginales y puede haber una fístula recto-vaginal también. Aquí está la fístula vésico-vaginal. Entonces, ¿cómo vamos a tratar? ¿Qué se debe hacer con una fístula vésico-vaginal?
El peor error que se puede cometer, jóvenes, el peor error es que luego de la fístula se quiera operar inmediatamente. No se debe tocar esa fístula y se debe esperar 3 meses para operar. Antes no cometan ese error. ¿Por qué? Porque en 3 meses se organizan los tejidos, pasa el problema inflamatorio y ustedes van a poder realizar una cirugía con éxito. Pero cuando las fístulas son pequeñitas, chiquitinas, y hoy día hubo una cosa, se sunchó la vejiga y un poquito de escape de orina, se pueden introducir electrodos dentro de la fístula. Entra un electrodo, lo queman, medio lo chamuscan, no con una chamuscada fuerte, con el electrodo tiene que ser en 20 o 30, y ponen una sonda vesical por lo menos un mes y eso cierra. Existen tornillos de metal que tienen como unos alambrecitos puntiagudos donde uno introduce y lo saca, y al introducir y sacar esas puntas rajan, rompen, cortan, como quieran, la mucosa vesical, causando una herida. Entonces, al causar esa herida en toda la circunferencia de la fístula, se coloca una sonda vésico-vaginal para evitar el reflejo de la micción, evitar que la vejiga se distienda por un mes y eso va a cerrar normalmente. Y reparación quirúrgica, es otro tipo de cirugía, ¿no es cierto? La lipomatosis perivesical, fíjense, yo nunca he tenido este caso, pero mi colega sí, esto lo vimos en el Hospital San Juan de Dios. No se conoce la causa, presenta a la paciente algo de disuria o bien obstrucción y la vejiga distendida o crecida en forma de pera, la típica forma de, parece una pera, ¿no es cierto? Y esto se presenta en la lipomatosis perivesical. La cistitis hemorrágica no infecciosa. Después de una radioterapia, cuando las mujeres tienen un cáncer cervicuterino, los llevaban antes, hoy día, a Dios gracias ya no, a la bomba de cobalto. Y después de la radioterapia por carcinoma de cervix o vejiga, están propensas a una hemorragia vesical intermitente. La misma ocurre en la que recibirán la ciclofosfamida, o sea, la ciclofosfamida también ocasiona esta patología. Entonces, ¿qué se utiliza para evitar estos sangrados luego del uso de la ciclofosfamida y de la radioterapia? La formalina al 3 o 9%, 3.9%. El catéter se pinza durante 30 minutos y lava la vejiga con alcohol al 10%. Es necesaria una segunda, tercera instalación los días siguientes. O sea, no es solamente una instalación. La formalina se la diluye en suero y se introduce a la vejiga. ¿Existe una tasa de mortalidad significativa? Claro que sí. A mí se me murió una paciente porque yo hablé con la familia en estos casos cuando comienzan a sangrar, un sangrado que no para con nada, uno tiene que entrar y ligar la arteria hipogástrica. Y la paciente tenía 88, 89 años, ya cerca de los 90. Le dije, la única manera es entrar y ligar la arteria hipogástrica, no hay otra medida. Esto es operando. Doctor, déjela, va a sufrir, porque la señora, aparte de eso, tenía un aneurisma más arriba. Entonces, la verdad que era una decisión bastante difícil por la edad de la paciente, ¿no es cierto? Entonces, bueno, no se hizo nada y la paciente se murió, pues, ¿no? Pero uno tiene que comunicar a los familiares. Hoy en día, prácticamente esas cirugías abiertas ya no. Entonces, cuando hay sangrados masivos, se entra a la aorta por la ilíaca, se entra a la aorta con un catéter y dentro de la aorta va como así, llega a la arteria renal, llega a la arteria ilíaca y se esclerosa, se llena de teflón la arteria hipogástrica, evitando que entre sangre por esa arteria y de esa manera se llega a evitar los sangrados vesicales. También se puede esclerosar los vasos que irrigan toda la vejiga, claro que se puede, joven, pero eso no lo hace el urólogo, eso lo hace
existen los radiólogos intervencionistas y aquellos que se dedican a todas estas patologías por vía endoscópica. ¿Qué es la eyaculación hemática? Es la hemospermia. Cuando el hombre eyacula con sangre, es la mujer la que le dice, oye, mira, terminaste, mira, me manchaste con sangre. Esto es causado por la hiperplasia de la mucosa de la vesícula seminal y el tratamiento se utiliza dietilestilbestrol, 5 miligramos por día durante una semana y chao pincho. Por eso es una hiperplasia de la mucosa de la vesícula seminal. ¿Qué es el priapismo? Fíjense, el priapismo. El priapismo es la erección del pene en forma involuntaria y sin el estímulo sexual. O sea, ya estamos entrando dentro de algo patológico, que haya erección involuntaria y sin el estímulo sexual. Esto, para que haya esto, y esto es grave, jóvenes, dependiendo de qué tipo de priapismo tenemos. Entonces, esto corresponde a la urología. Dentro de la anatomía, nosotros sabemos que existe una arteria dorsal y existe una vena dorsal. Estos son los dos cuerpos cavernosos que se llenan de sangre arterial en el momento de la erección. Y aquí está el cuerpo esponjoso. Este es el cuerpo esponjoso. Por aquí entra y por aquí sale la sangre, ¿no es cierto? Se abren las venas, para que haya detumescencia del pene en el momento de la erección, existen unos flaps, como unas válvulas que se abren. Lo que pasa que para que haya erección, vamos a hablar minuciosamente en otro tema, pero les voy a dar un adelanto. Para que haya erección en el hombre, la erección es un reflejo donde participan neurotransmisores que estimulan la erección y neurotransmisores que facilitan la detumescencia, o sea, que cuando el hombre termina o tiene una relación sexual, entonces luego el pene baja, se ablanda, entonces gracias a neurotransmisores que facilitan la detumescencia. ¿Entienden? No piensen que lo hacen todo por la cabeza, de ninguna manera, ¿no? Es un reflejo la erección. Ya, sigamos. Existe priapismo, la clasificación de flujo bajo o isquémico, priapismo de flujo alto que no presenta dolor y el priapismo recidivante. El priapismo de flujo bajo, veno-oclusivo, es la forma más común de priapismo. Generalmente se presenta con erección dolorosa y máxima rigidez. Se caracteriza clínicamente por la ausencia de flujo sanguíneo cavernoso y el priapismo isquémico tiene una duración de más de 4 horas, se comporta como un síndrome compartimental. Las consecuencias son terribles para el hombre joven porque puede causar una disfunción eréctil permanente, o sea, murió la flor para toda la vida, compañeros. Es una urgencia urológica. El priapismo de alto grado arterial, el no isquémico, causada por la entrada de flujo sanguíneo cavernoso no controlado. La erección generalmente no es dolorosa y no tiene máximo grado de rigidez. No es una urgencia urológica y el priapismo no isquémico requiere la evaluación y atención oportuna. Van a disculpar, jóvenes, que este aire acondicionado acá todavía me friega más todavía. ¿Por qué se presenta? Por un mal drenaje cavernoso, por lo general a nivel intracavernoso, por trastorno neuromuscular y por una modificación de la hemodinámica de la sangre intracavernosa. Ahí nomás para ustedes. Causas. La causa, tenemos hemopatías, causas hemáticas o enfermedades propias de la sangre, causas vasculares y fármacos que nos pueden desencadenar esta patología. Las hemopatías tenemos la drepanocistosis, la leucemia mieloide crónica y la anemia falciforme. Y las causas vasculares tenemos tromboflebitis infecciosa y estados de hipercoagulabilidad. Los fármacos que nos pueden desencadenar un priapismo, los antihipertensivos, vasoactivos,
la heparina y los antipsicóticos. Existen también causas neoplásicas, por ejemplo, los cánceres pélvicos, como de pene, de próstata y vejiga y testículos, pueden desencadenar un priapismo, claro que sí. Las metástasis del cáncer urológico del riñón o digestivo también nos pueden desencadenar un priapismo. Hay casos traumáticas, neurológicas, tóxicas y de origen idiopático constituye el 30 a 50% de los casos. O sea, es alto, ¿no es cierto? Clínicamente, la exploración física y la anamnesis permiten precisar los antecedentes, el contexto de aparición y la duración del priapismo. El examen gasométrico de la sangre extraída de la punción de los cuerpos cavernosos permite, en el contexto clínico, establecer la naturaleza del priapismo. O sea, siempre se debe puncionar el cuerpo cavernoso, obtener sangre y hacer una gasometría de la misma. Esto no les voy a preguntar, joven, ¿no? El pH, la presión de dióxido de carbono, de oxígeno, el color, no. O sea, con que ustedes sepan que se tiene que hacer una gasometría en la sangre extraída y se tiene que hacer un hemograma y el estudio de la hemostasia del paciente. Tratamiento. Se tiene que obtener la detumescencia, o sea, ablandar el pene, evitar la recidiva y evitar las secuelas eréctiles. Ya les dije porque los deja con una impotencia definitiva. Tratamiento se inicia con la punción evacuante de los cuerpos cavernosos. Fíjense, aquí hay una bránula que está puncionando, una bránula gruesa, jóvenes, gruesa. Punciona un cuerpo cavernoso y con esta se punciona el cuerpo cavernoso y ustedes lo apretan el pene para extraer la sangre y luego se introduce suero y otra vez se aprieta para que vaya saliendo sangre. Se inicia con la punción evacuante de los cuerpos cavernosos asociada o no lavado con suero fisiológico, aguja de gran calibre cerca del surco balano prepucial. Debe proseguirse hasta que salga sangre roja, fluida y oxigenada. Hacer una compresión del pene para evitar un hematoma. Hecho esta punción y este lavado, se debe hacer una compresión del pene. Tampoco no lo van ustedes a enyesar ni lo van a necrosar, ¿no es cierto? Aquí está. Entonces se puncionan los cuerpos cavernosos y se mete suero y se exprime para sacar sangre de los dos cuerpos cavernosos y terminado esto se hace un vendaje del pene. Tratamiento: la inyección intracavernosa de un agonista selectivo alfa-adrenérgico como la etilefrina, la fenilefrina. O sea, la adrenalina, ¿no es cierto?, se utiliza, nosotros hemos utilizado una ampolla de 10 miligramos al 0,1%, o sea, se diluye en 1000 cc, en 1 litro. Y eso se saca solamente 10 centímetros cúbicos y se inyecta en el cuerpo cavernoso. Eso facilita. Pero cuando esto no nos da resultado, hay que hacer una incisión a nivel del glande de los cuerpos cavernosos y hacer una fístula entre el cuerpo cavernoso y el cuerpo esponjoso. Eso sí baja. El tratamiento quirúrgico se realiza ante el fracaso de lo anterior, realizar una fístula caverno-esponjosa. O sea, en el glande ustedes hacen una incisión, abren los dos cuerpos cavernosos, se los deja abiertos y el cuerpo esponjoso. Entonces se hace una fístula del cuerpo esponjoso con los cuerpos cavernosos y se soluciona el priapismo del paciente. Existen estas técnicas que no les voy a preguntar y como último escalón terapéutico es la colocación de prótesis. Cuando hay impotencia sexual definitiva, entonces uno puede recurrir en los pacientes y colocarse prótesis peniana para volver a tener relaciones sexuales, ¿cierto? El pronóstico se soluciona dentro de las 24 primeras horas de evolución. El tratamiento conserva muchas posibilidades de éxito, pero si pasan las 24 horas, murió la flor, jóvenes. Más allá de las 48, el riesgo de trastorno eréctil importante es del orden del 60%. Eso es grave, jóvenes. ¿Qué es la fimosis?
Fíjense, cuando el prepucio no baja, no retrae para atrás, ¿no? El prepucio determina dificultad e incapacidad para su retracción. ¿Qué es la definición de fimosis? Dificultad o imposibilidad para retraer el prepucio sobre el glande. Aquí, vean acá, aquí está el glande que no puede bajar porque el anillo está cerrado. Y aquí baja, pero comprime, aquí hay un anillo importante. Esto ya, si lo dejamos nosotros, esto se convierte en parafimosis, que vamos a ver más adelante. Incidencia de fimosis normal en el recién nacido. 4% no pueden retraer el prepucio, pueden retraer el prepucio algún año y 89% a los 3 años de edad el prepucio es retráctil. En fin, da una estadística, pero la fimosis se soluciona en niños, en bebecitos, con ejercicios en el glande. O sea, no tiene que, por ejemplo, si tenemos un pene así y estamos en el campo, entonces nosotros tenemos que enseñarle a la mamá con alguna cremita suave, con los dedos, hacer un ejercicio tratando de despacito bajar, tratar de esto llevar para atrás 1, 2, 3, 4, 5, hasta 20 o 25 más o menos, y se le va ayudando al niño a que este anillo se vaya abriendo paulatinamente. Eso es al comienzo. Cuando el niño crece, ya no hay tutía, por eso directamente a cirugía. Etiología. Puede ser de origen congénito, puede haber melanogastritis crónica recidivante, puede ser de origen traumático, secundaria a una cicatrización serótica obliterante o una higiene personal deficiente. En los traumatismos tenemos la inflamación o estrechamiento del prepucio y las retracciones forzadas del prepucio de los bebés. O sea, no se debe hacer con fuerza porque uno va a causar lesión del anillo que rodea el glande. Eso tiene que ser suavito, despacito, y varias veces en el día, hasta contar 20, para. Al otro día otra vez, despacito, hasta que eso despacito va dilatando. Si ustedes lo hacen con fuerza y lo hacen sangrar, lo van a fregar porque van a causar una mayor fibrosis. Vean el diagnóstico diferencial. Aquí tenemos una fimosis. Aquí tenemos, mira, que todo esto está pegado. Aquí está la fimosis. Esta es una fimosis. El anillo no deja que el glande aparezca. Aquí tenemos el anillo que estaba por delante, se fue para atrás, pero esto sí, inmediatamente se lo tiene que llevar para adelante porque si se lo deja va a ser una parafimosis. Vean, esto es una parafimosis. Si esto lo dejan así, van a ocasionar esto. Este anillo va creciendo, se dematiza y puede necrosarse alrededor de la uretra. Esto es una urgencia urológica, jóvenes, tanto en adultos como en niños. Hay que resolver urgentemente. Tratamiento o reparación del prepucio continuo hasta la adolescencia, o sea, hay que operar. Si es recurrente, se puede utilizar una crema con corticoides en el prepucio 3 veces por día durante un mes para aflojar el anillo adhesivo. ¿Se puede utilizar? Se puede, claro que sí. ¿Qué es la circuncisión? Deriva del latín circuncisio. Es una excisión total o parcial del prepucio. Vean, se sacó todo ese anillo y se hizo una sutura del prepucio con una mucosa. Esto es lo que nosotros hacemos y de esa manera resolvemos los problemas de fimosis quirúrgicamente. ¿Y qué es la parafimosis? Vean acá. Esta es una parafimosis. Es un anillo fimótico. Este estaba acá y lo llevaron para atrás y lo dejaron. Esto es lo que generalmente hacen ustedes o los alumnos ahí en el hospital con los viejitos que tienen sonda. Le colocan la sonda y cuando le colocan el prepucio lo llevan para atrás y se olvidan y lo dejan. Y los pobres viejos ya nos llaman a nosotros con esto todito hinchado, edematizado, y nosotros tenemos que ir a reducir la parafimosis. ¿Es una emergencia? Claro que sí, es una emergencia urológica en que una fimosis por una maniobra de reducción indebida se atasca por detrás del surco balano prepucial y lo estrangula progresivamente al prepucio y aquí puede ocasionar una necrosis del meato ureteral. Definición: es la situación en la que el prepucio queda retraído hacia atrás y es imposible volver a retraerlo a su posición normal. Es una urgencia quirúrgica,
se realiza la reducción manual y a no ser posible realizarla, se debe realizar una cirugía a la brevedad. La cirugía consiste, si no se puede, hay que hacer una anestesia en todo este sector y se le hace con bisturí solo la piel en este sector, en la parte dorsal. No, esta es la parte ventral y la parte dorsal está acá. La parte ventral, ustedes agarran, abren de acá hasta acá, abren y con eso se alivia, abren en este una incisión y cierran en este sentido y con eso prácticamente resuelven temporalmente porque queda fea y después ya hay que hacer otra cirugía correctiva para que quede un poquito más estético. Vean aquí otra parafimosis. Esta es la parafimosis y este es el edema, que si uno lo deja, miren el aspecto del glande, ya se está edematizando. Entonces, esto es urgente, hay que llevarlo para acá adelante. ¿Cómo lo voy a llevar? Existe una tumefacción de la punta del pene al retraer el perpucio, hay un dolor, incapacidad para llevar el perpucio hacia atrás y una decoloración de la punta del pene rojo, oscuro o azulado. Eso ya no es bueno porque hay una necrosis. Se debe lubricar el prepucio con silocaína principalmente, realizar una pequeña incisión dorsal del anillo constrictor para evitar la tensión y una circuncisión de emergencia. Esta es la maniobra manual con la que nosotros, fíjense, aquí están con las dos manos. Este es el índice y este es el medio. Este es el índice de la otra mano y este es el medio. Nosotros lubricamos todo el pene con silocaína y nosotros, fíjense, los dos índices están chocándose, ¿no es cierto? Y lo están agarrando por debajo de la parafimosis. Lubricamos todo esto y con estos dos pulgares nosotros tenemos que presionar, fíjense, presionamos al glande para que se vaya para adentro y con esto presionamos para afuera para que pase. Los pacientes gritan, pero se soluciona. ¿Les duele? Claro que sí, pero se logra solucionar. Se soluciona el problema ese y se le dice, bueno, por nada del mundo usted esto llévelo para atrás, espere que pase el proceso inflamatorio y cuando esté en mejores condiciones hay que hacer una circuncisión. Complicación, fíjense, mira acá cómo lo necrosó el glande. Esto es grave, jóvenes. Puede haber complicación, retención urinaria, ulceración del glande y necrosis isquémica de la mucosa del glande. Esto ya es terrible y es una negligencia prácticamente del médico, cómo dejar a un niño que se le necrose el glande, jóvenes. ¿Qué es la enfermedad de Peyronie? Es una enfermedad localizada del tejido conectivo que primariamente se expresa a nivel de la túnica albuginea y luego se extiende al resto del tejido eréctil. ¿Qué quiere decir esto? Vean acá el pene, la erección debía ser recta, pero aquí se produce la fibrosis y todo este sector se fibrosa. Por acá se elonga el pene, pero esta fibrosis, como no puede elongarse, se tuerce para arriba, puede torcer para abajo o para los lados. Afecta a hombres entre 40 y 60 años. El desarrollo es un desarrollo progresivo de la placa fibrosa de la subalbugina del pene, que trae como consecuencia la angulación y deformidad del pene. En etapa tardía puede haber acortamiento del pene. ¿Qué se tiene que hacer? Mientras el hombre pueda penetrarla a la mujer, porque no solo, esto es imposible ya que un hombre pueda mantener una relación sexual con este Peyronie. Esto hay que operarlo. Pero la consecuencia de la cirugía del pene o de Peyronie es que el pene se va a hacer un poco más corto, o sea, corte, jóvenes. Lo importante que ustedes sepan que es una vasculitis de la subalbugina con exudación plasmática. Es una vasculitis, ¿ya? Que se presenta ante un trauma local relacionado en el coito sexual, o sea, durante la relación sexual, que produce una reacción inmunológica, formando una placa. Existen dos etapas, la inicial y la tardía, y de causa idiopática también. Tenemos una fase aguda y crónica. La fase aguda dura de 6 a 18 meses, se acompaña de dolor, curvatura y formación de la placa.
En la fase crónica hay un dolor mínimo o ausente, tamaño de la placa estable o puede disminuir, calcificación de la placa y la curvatura residual. Muchas veces se ha visto que yo particularmente, mientras ese paciente pueda mantener relación sexual, le permita penetrar a su pareja, yo no lo opero, le aconsejo no, porque el pene sí o sí se le va a cortar, ¿no? Entonces, algunos hablan de regresión espontánea de la enfermedad. Claro que sí. ¿Que puede regresionar? Puede regresionar. Con tratamiento clínico regresiona, pero muchas veces no regresiona hasta quedar normalmente. Siempre queda un poquito torcido. Pero mientras el hombre... Vean acá, así, aquí no se puede, pues, ¿no es cierto? Aquí sí o sí se tiene que operar. Entonces, ¿por qué? Porque aquí está la... Esto solamente para que ustedes sepan, no les voy a preguntar. Medimos el tamaño de la placa y en este sector, justo en el cuerpo cavernoso, hacemos una incisión en el cuerpo cavernoso, se lo abre el cuerpo cavernoso en este sentido y se le cierra en este sentido. Con eso se logra que el pene quede recto, pero se acorta el pene. Entonces, presentación, hay erección. En este caso hay erecciones dolorosas, la placa fibrosa presente, presenta deformación del pene, hay dificultad en la penetración y hay una disfunción eréctil. Claro que sí, porque ¿quién va a querer tener una relación sexual con el pene doloroso? Porque eso duele, ¿no es cierto? Puede haber un comienzo sintomático, puede ser rápido o puede ser lento. La evolución de la placa puede regresionar en un 13%, puede quedar estable en un 47% o puede ir aumentando en un 40%. Elementos de buen pronóstico, que sea menor de 50 años, menos de 20 milímetros, la placa que sea media blanda, y menos de 6 meses de evolución. En esos casos tenemos una mejor expectativa de tratamiento. La tomografía nos muestra la vulginia normal como una línea fina regular de 80 a 100 unidades Hounsfield, ¿no es cierto? En la periferia de los cuerpos cavernosos. Irregularidades hiperdensas y calcificaciones en áreas nodulares que miden 200 a 300 unidades Hounsfield. Se debe hacer una cavernosografía, o sea, un relleno de los cuerpos cavernosos con material de contraste, se combina con fármacos y toma de la presión y se hace un estudio de rigidometría. Todas estas cosas, cuando hay, por supuesto, todos los medios para hacer esto. Si no, prácticamente esto se resuelve como lo resolvemos nomás. Pero en el Brasil hay personas que se dedican, son sexólogos, o sea, la andrología se ocupa exclusivamente de todos estos problemas. Esto pasa, el andrólogo es un cirujano urólogo que se dedica a todas las patologías sexuales que pueda presentar el hombre. Eso pasa, pero estas especialidades son lindas y progresan allá donde existe mucha gente, como en el Brasil, que son tantos millones, creo que ya son 260 millones de habitantes, o a los 300 millones ya están llegando. Pero aquí en Bolivia nosotros, pelagatos, ¿qué vamos a tener? Imposible, ¿no es cierto? Por eso es que la formación de las especialidades, cuanto más hacen, más conocen, ¿no es cierto? Tenemos variantes terapéuticas, dos categorías básicas de fármacos terapéuticos. La vitamina E, yo he utilizado vitamina E, he utilizado colchicina y he utilizado potaba, principalmente potaba. El tamoxifeno también he logrado utilizar y me he ido muy bien con la potaba y la vitamina E. Pero no piensen ustedes que el tratamiento dura harto, por lo menos entre 6 a 8 a 1 año el tratamiento. No se tiene que dejar por nada del mundo, jóvenes, si es que no quieren operarse.
Existen variantes terapéuticas, medicamentos intralesional, como ser esteroides. Se puede inyectar en la placa esteroides, se puede utilizar el interferón, el verapamilo. Terapia física, se puede utilizar sobre la placa fibrosa el láser blando, la lontoforesis, el ultrasonido, radiaciones, ondas de choque y hacer una serie de combinaciones. En el tratamiento quirúrgico puede haber una cirugía paliativa y o poner una prótesis peniana, ¿no? Lo importante es dar una estabilidad al paciente. Tumores mesenquimatosos en la mujer. Tenemos los angioqueratomas y tenemos la carúncula uretral. ¿Qué es la carúncula? Es el estropio de la mucosa uretral donde se presenta un tejido de granulación ulcerado y una hematuria disuria. Yo les voy a mostrar, jóvenes, hace poquito he operado una carúncula uretral, pero enorme, grande, en el Hospital San Juan de Dios. Eso prometo mostrarles cuando les muestre las imágenes. ¿Listo? ¿Qué es el hidrocele? Consiste en la acumulación de líquido progresivo e indoloro en la capa visceral y parietal de la túnica albuginea. Aquí está la placa parietal y visceral de la forma líquido. Todo esto es secundario generalmente a un trauma. Constituye una causa frecuente de masa escrotal tanto en niños como en adultos. La causa, traumatismo local, siempre es secundario a un trauma, una patada en los testículos, un pelotazo en los testículos, andar en bicicleta, se le suelta el pedal y justo ahí se golpean los testículos, en fin, todo eso se complica mediante un hidrocele. Diagnóstico, fíjense, se hace la prueba de transiluminación, una linterna, la linterna de un celular, ustedes ponen debajo del escroto y va a dar este. ¿Por qué? Porque es líquido, es agua transparente. Entonces, transiluminación positiva, diagnóstico hidrocele. Tratamientos. Sí o sí la cirugía, no puncionen, jóvenes. Algunos lo echan los tipos, lo puncionan, lo aspiran. Con seguridad les va a volver a formar y va a tardar en un ratingo, se va a volver a llenar el testículo. No hagan eso, mejor hacer una cirugía, se vierte la túnica albuginea y no es más. A menos que exista complicación, no requiere terapéutica activa. La indicación para el tratamiento son hidrocele muy tenso, dificultar la circulación del testículo, masa grande, hay que tocarlo, ¿no es cierto? En infancia puede haber el cierre espontáneo o resolución del hidrocele. O sea, en la infancia puede haber el hidrocele congénito, que puede remitir espontáneamente a medida que el niño aumente en su desarrollo. ¿Qué es el varicocele? Es una dilatación del plexo venoso pampiniforme localizado cranealmente en el testículo. Aquí está. Estas son las venas del plexo. Afecta al 10% de los jóvenes y al 30% ocasiona infertilidad. A ver, pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre infertilidad y esterilidad? Es que, doctor, la infertilidad es que disminuye la capacidad de poder procrear, y la esterilidad anula completamente la capacidad de procrear. Ya. Bien. En otras palabras más sencillas, entonces, la infertilidad es un cuadro reversible. Con tratamiento mejoran, ¿no es cierto? Y la esterilidad es un cuadro irreversible. Aquí, por ejemplo, el varicocele te va a causar a vos una infertilidad. Y yo te opero tu varicocele y al comienzo vos no podías tener hijos, pero te opero tu varicocele y volviste a tener hijos. Entonces, revertimos tu problema. Entonces, es una patología reversible y la esterilidad es un cuadro irreversible. Así más facilito, ¿no es cierto? Ya. El lado que se afecta con mayor frecuencia es el lado izquierdo. Estas venas desembocan en la vena espermática interna, disculpen, jóvenes, en la región del anillo inguinal interno.
Dicha vena se sitúa fuera del conducto deferente en el anillo inguinal interno y en el lado izquierdo desemboca en la vena renal. O sea, allá arriba en la vena renal, jóvenes, en el lado, por eso generalmente más en el lado izquierdo. Lo que pasa es que la vena renal, la espermática desemboca en la vena renal. En ustedes, en las personas que tienen varicocele, el ángulo es recto, es un ángulo de 90 grados. O sea, hay un ángulo allá arriba, ¿no es cierto?, donde se une la espermática a la vena renal. Pero los que no tenemos varicocele, no existe ese ángulo recto, existe una curvita, una curva amplia, que sirve, donde se implanta la vena espermática, se une a la vena renal del lado izquierdo. Se dan cuenta, ¿no es cierto? Me entienden perfectamente. Las venas sanas presentan unas válvulas que se cierran y que se abren, ¿no es cierto? Pero algunas difícilmente pueden dificultar el reflujo y eso se condiciona como una causa para la presencia de varicocele. Las válvulas incompetentes son más frecuentes en la vena espermática interna izquierda. Algunos lo atribuyen a esto. Este trastorno combinado con el defecto de la fuerza de gravedad puede conducir a un drenaje deficiente del plexo panfiniforme. O sea, aquí está más ancho, ¿cierto? ¿Por qué? Porque fíjense el cursor. Si viene acá y hace un ángulo de 90 grados, ese ángulo dificulta, la sangre se acumula y se hace más ancha acá, el plexo, y va creciendo. En cambio, los que no tenemos, esto se hace un ángulo y desemboca así, hace una curva, no un ángulo recto. ¿Me entienden, no es cierto? La región puede ser dolorosa, en particular en los varones castos. O sea, ¿por qué dice castos? Porque el hombre que nunca ha tenido una relación sexual y se excita, cuando se excita, lógicamente hay erección. ¿Por qué? Porque aumenta el flujo sanguíneo a nivel de la pelvis, igual que más o menos en la mujer cuando está con su menstruación, con la diferencia que nosotros es sangre arterial la que fluye para que los cuerpos cavernosos se distiendan. Y hemos dicho que obedece a estímulos de neurotransmisores. Un hombre no va a presentar erección pensando en su abuelita, pues no. Hay las erecciones que uno te acordás de la lindota de la esquina de tu casa, hay una pelada linda, sino una vieja macanuda, linda, hermosa, y vos la mirás y bueno, te despierta el deseo, ahí actúan los neurotransmisores y como consecuencia, ¡plum!, erección, que es un reflejo. ¿Entienden? Entonces, y si no tenés relación, te imaginaste nomás, en el momento de la detumescencia, quedas dolorido de los testículos. ¿Eso por qué? Porque queda sangre acumulada a nivel del plexo pampiniforme que causa no dolor, sino una molestia, una sensación de pesadez. Fíjense acá, son venas, fíjense cómo se acumula acá a nivel del escroto en el lado izquierdo. Puede causar dolor, el grado de dilatación puede aumentar mediante la maniobra de Valsalva. Claro, si yo te digo que puja para adentro, esto se va a inflar, ¿cierto? En decúbito la distensión venosa desaparece. Complicaciones del varicocele. ¿Puede causar esterilidad? Sí, pero hoy en día ya no, porque no he visto yo jóvenes que se llega tanto, ¿me entiendes? Hoy día ya los medios de diagnóstico facilitan, además la ecografía es tan barata, prácticamente todos tienen un ecógrafo, le ponen al escroto, inmediatamente ven el por qué, porque se ven las venas claramente a nivel del plexo pampiniforme, ¿no? ¿Puede causar una atrofia testicular por alteración en la circulación? Por supuesto que sí. Tratamiento. El método más útil consiste en ligar la vena espermática interna en el anillo inguinal interno. Existen métodos transcutanos para ocluir las venas con globo líquido esclerosante. O sea, aquí nosotros directamente lo abrimos, hacemos una incisión inguinal y ahí mismo en el lugar del orificio inguinal superficial separamos el conducto deferente y agarramos las venas, las ligamos y no hay más. Y hasta ahí se soluciona el problema. Puede ocluirse una o ambas venas según esté
El procedimiento son útiles cuando se realiza una venografía. No necesitamos una venografía porque se mira directamente, jóvenes. ¿Qué es la torsión testicular? Esto es una emergencia, una urgencia urológica, donde fíjense, aquí está el plexo pampiniforme, aquí está el testículo y este es el cremaster, este tejido musculoso que rodea es el cremaster. Y esta es la causa para la torsión del testículo. Una de las causas para que se tuerza es el tamaño del músculo cremaster. Frecuente y es una urgencia urológica importante, presenta importantes repercusiones a largo plazo. Detiene la irrigación arterial ni retorna sangre venosa. Y si no llega sangre arterial, muere el órgano, ¿no es cierto? Puede haber una torsión extravaginal o intravaginal. La manifestación clínica es similar en todos los pacientes, pero varían en algunos aspectos según la edad o el agente etiológico. ¿Cómo se presenta o cuándo se presenta la torsión testicular? Generalmente, si yo les digo a uno de ustedes que son jóvenes, a ver, anda a cargarme esos ladrillos ahí de la acera y mételo aquí adentro, vos que sos joven podés hacer. Y ustedes que no están acostumbrados a trabajar, van y meten los ladrillos. Logra meterlo, listo, no hay problema. En durmiendo presentan un dolor intenso, Espera un ratito. En durmiendo, jóvenes, despiertan los niños o los jóvenes con un dolor intenso a nivel del escroto y se ve el testículo que está torcido, está más arriba del testículo que no está torcido. Eso es una urgencia, se tiene que operar dentro de las 6 horas, se tiene que operar sí o sí a ese joven, con el peligro de que si no se opera, se tiene que extirpar ese testículo. Yo tengo varios casos operados aquí en Santa Cruz, a Dios gracias, diagnosticados a tiempo, y cuando no se diagnosticó a tiempo, les hice pasar al papá y les mostré el testículo negro, a jugar el testículo. ¿Por qué? Por negligencia de la misma familia muchas veces, porque tómate un calmante, dale un calmante y piensa que con calmante se va a calmar. No es así. Eso es una urgencia grave, joven. ¿Ya? Teniendo como base una normalidad anatómica que favorezca la torsión, es necesaria la presencia de una fuerza que produzca el hecho. La fuerza es el ejercicio que ustedes se pusieron a traer los ladrillos, ¿no es cierto? Que en la mayoría de los casos se atribuye a una enérgica contracción del músculo cremaster. Vean, el cremaster es el causante. Y una cosa, cuando ustedes operen, se torció su testículo izquierdo, te opero el lado izquierdo, sí o sí, ahí tengo que aprovechar de abrirte el escroto derecho y darte unos puntos para fijar el cremaster, porque si tu testículo izquierdo se torció, con seguridad el derecho se te va a torcer más adelante. Entonces, para evitar ese problema, se debe operar el lado contralateral. O sea, dar 2 puntitos de fijación del cremaster y con eso le evitas problemas para toda la vida al cristiano. Vean, esto es una torsión y se muestra así, jóvenes, feo, cianótico y el testículo inviable. Entonces, afuera, pues no hay más caso, ¿no es cierto? Manifestaciones clínicas. Presenta un eritema y edema escrotal, testículo afectado más alto. El testículo, lógicamente, que está más afectado, es más alto que el que no está afectado. Y existe una maniobra que se llama la maniobra de Prean. Maniobra de Prean, que ustedes lo agarran al testículo que está torcido, lo suspenden para arriba y aumenta el dolor. Eso es lo típico de la maniobra de Prean. Entonces, en neonatos y lactantes, la masa escrotal dura, firme, que no transilumina. No hay fiebre y rechaza las comidas y presenta una fase dolorosa.
presenta un inicio súbito del dolor en la fosa ilíaca ipsilateral a la torsión que sigue con edema escrotal. O sea, ya les dije, el dolor es súbito. Esto generalmente los despierta, de dormir los despierta con un dolor y el niño acude o el joven acude, papá, me duele, me duele. Y el médico ustedes tienen que tener esta patología presente cuando hagan su práctica quirúrgica, no para que operen, pero sí para que diagnostiquen jóvenes, ¿ya? Aquí está, fíjense, el signo de Prehn es patognomónico cuando está presente. El dolor disminuye al elevar el testículo en epididimitis y en torsión empeora. O sea, si es una epididimitis, a ver, cuando el testículo está torcido, si yo lo elevo al testículo, aumenta el dolor. Pero si fuera epididimitis, yo lo suspendo el testículo y le va a aliviar el dolor. ¿Se dan cuenta la diferencia? ¿Cierto? Ya. Aquí está aquí, fíjense en la irrigación normal y aquí la ausencia de irrigación. Siempre, hoy en día, antes no había problema, pero hoy en día existe la ecografía Doppler. Ya ustedes tienen sospecha urgente, váyanme, háganme una ecodoppler del testículo y me lo suben directamente a quirófano. Señora, llama a su padre, a su madre, que lo voy a operar urgente. Si el papá dice, no, no quiero, listo. Yo no obligo, pero sí, o sea, cuando las papas queman, o sea, ya están dentro de las 6 horas, esto no puede esperar para que logremos salvar al testículo. Esto yo ya lo he hecho cuando algunas veces, no me toque, espéreme a que yo señor, esperar por sacar. Bueno, usted me está escuchando, espéreme, repítame esto delante de la enfermera, por favor, repítale a la enfermera. No, que no quiere que lo opere al niño. No quiero que lo opere. Perfecto, listo, señor, lo espero. Ya está. Con eso ya tiene una media o 2 horas. Viene, aquí está el niño doloroso, presenta esto. ¿Quiere que lo opere? Sí. Entre, señora, cirugía, lo hago vestir. Mire, aquí eran las 6 horas, cerca de las 6 horas. Usted ha tardado 2 horas en llegar a la chica, no tiene ahí por dónde. Entonces, es grave, joven. ¿Listo? Se tiene que hacer una destorsión del cordón espermático, valorar la viabilidad del testículo, si es testículo viable o no viable para extirparlo. Si es viable, existe un sangrado parenquimatoso ipsilateral y si no es viable, hay que hacer una orquiectomía. Con eso, jóvenes, prácticamente hemos terminado este tema. Que Dios los bendiga. Ya ustedes el primer grupo para el día lunes o no? Jóvenes. Se cortó, doctor, no lo escuché. ¿Alguien me escucha o no? Se entrecortó, doctor. Ya, les decía, si es que ustedes ya se organizaron para el primero y el segundo grupo, ¿ya está organizado? No. ¿Ustedes ya se contactaron con los responsables del grupo, de los que tienen que organizar los grupos? No. Todavía, doctor, va a ser este viernes recién. ¿Qué opinan? El día de mañana. Mañana es jueves. Doctor, Perdón, mañana es viernes. Estamos haciéndolo con Rolando. ¿Quién va a trabajar con usted, pues, mi querido amigo, día viernes? Doctor, ya lo estamos haciendo con Dante. Estamos en un día para que todos puedan votar. Hablar al respecto, si ya estamos. A ver. Buenas noches, doctor. Soy yo una de las coordinadoras, junto con mi compañero Dante. Quedamos el día viernes, un horario que todos puedan elegir
democráticamente su horario en el que puedan ir. Ya se les avisó en el grupo y ya hablamos con los del A2, que son los del viernes, ya que ellos tenían la preferencia para ir el día viernes, ya ellos ya escogieron su día, los que podían. Y los siguientes días igual ya lo vamos a decir el día de mañana, ya a las 1 de la tarde ya se les avisó a todos los chicos. Solo es cosa de media horita que dispongan su tiempo y ya está, con eso, doctor, se le haríamos llegar la lista. Ya, entonces, ya, Dante y usted, señorita, por favor, me la hace llegar la lista de los que van a ir el día lunes y el martes, porque el martes en la noche nos vemos allá en clase y ya vamos a hablar más ampliamente al respecto, ¿no es cierto? Entonces, ¿para qué? Para que estos dos grupos estén a las 10 en punto en el servicio de urología del Hospital San Juan de Dios, 10 en punto. Mejor si se van a las 9:30. 9:30, cosa que yo el día lunes tengo consulta, pero ustedes me esperan ahí, me esperan, sean puntuales, me esperan y yo voy a venir, o sea, cuando ustedes lleguen a las 9:30, doctor, ya estamos en urología. Perfecto. Puede que yo le diga al ASO que les haga pasar a urología y les divide en dos grupos, 5 y 5, para que vayan haciendo historia clínica a dos pacientes, les entregue 2 historias clínicas. Una recomendación, no lean la historia clínica, no la lean. Ustedes pregunten al Señor qué pasó, qué le ocurrió, por qué está acá, por qué vino, desde cuándo, cómo comenzó, son las preguntas claves. Y ustedes van preguntando y preguntando, y de ahí más o menos ya cuando yo salga de la consulta el día lunes, prácticamente ya se facilitan las cosas. Y el martes ya no tengo consulta, entonces va a ser más fácil para mí el día martes. Pero el día lunes no se fatiguen, me esperan, yo termino mi consulta y voy a procurar encargarle al ASO que se haga cargo de ustedes para que les indique qué casos ustedes van a comenzar haciendo la historia clínica y revisen la historia clínica minuciosamente. ¿Está bien, jóvenes? Sí, doctor. Está bien, doctor. Entonces usted vía WhatsApp me envía las 2 listas, la del lunes y la del martes. ¿Listo, por favor? Después ya el martes charlamos. ¿Está bien? Muy bien, doctor. Que les vaya bien, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego, doctor.